Hola, muy buenas tardes. Le saluda su amado hermano, ¿verdad? ¿Por qué no decirlo así? Le saluda su pastor, Eliseo Lara. Quiero conversar acerca de usted, am, un tema que eh, para mí como pastor es muy importante enseñárselo a usted que está en esta área de discipulado. Amén. Usted ya, ay Señor Santo, ¿qué hice ahí? Usted ya ha pasado por el primer punto o por el primer paso, ¿verdad? Donde se alcanzan a las almas, donde se restauran. Hoy estamos en el discipulado. Yo como pastor es realmente muy importante para mí que usted y yo, como conjunto, como parte de un organismo vivo llamado iglesia, podamos trabajar de la manera más congruente, de la manera más unida. Una sola fe, un mismo bautizo, un mismo Señor. La palabra nos enseña que tenemos que ser como un solo hombre para poder edificar el cuerpo del Señor, ¿verdad? Entonces, quiero trabajar esto un poquito, quiero hablarle acerca de lo que la palabra del Señor enseña, acerca de los dones. Para comenzar, eh, quiero que tenga un trasfondo un poco acerca de las lenguas. En sí vamos a hablar de las lenguas. ¿Por qué vamos a enfatizar en este día en las lenguas? Porque muchas personas, muchas doctrinas enseñan que hoy en nuestros días ya no deberíamos de hablar en lenguas. Me sorprende en gran manera que predicadores pentecostales, predicadores que están debajo de una cobertura pentecostal, donde se cree en el Espíritu Santo, se cree en los dones y todo ello, y ellos como predicadores llegan a decir, bueno, es que realmente ya las lenguas ya no se deben de usar. Y yo digo, ¿cómo es eso posible tú siendo predicador tengas esta manera de pensar, ¿verdad? Más aún siendo predicador de nuestra cobertura. Eh, Mi idea, mi deseo, y pienso que es lo que la Biblia enseña, es que todos estemos en un mismo sentir, en una misma enseñanza. ¿Por qué? Para poder edificar de una manera congruente a aquellos que somos llamados a ser la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, amado, tome su papel, tome su lápiz. Quiero comenzar con una profecía que escribió el profeta Isaías, si no estoy equivocado, en el capítulo 28. Vamos a ver un poquito por ahí, porque el profeta Isaías escribió acerca de, mire esto, porque todas las mesas están llenas de vómito asqueroso, dice, sin un solo lugar limpio. ¿A quién enseñará conocimiento o a quién interpretará el mensaje? ¿A los recién destetados? ¿A los recién quitados de pecho? Porque dice, mandato sobre mandato, línea sobre línea, un poco aquí, un poco allá. Mire esto. En verdad, con tartamudez de labios y en lengua extranjera, él hablará a este pueblo. Quiero ver si localizo alguna versión que hable un poquito diferente acerca de este verso 11. Porque dice, bueno, aquí habla de la misma manera. Vamos a ver la Reina Valera tradicional en lengua de tartamudos. Mire, yo le quiero preguntar a usted que me está escuchando, ¿cómo habla un tartamudo? Ta 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 pa pa pe 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 ma 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 me, pe pe un tartamudo es aquella persona que no logra quiero ver si puedo conseguirle alguna otra versión, amado hermano, porque quiero empezar acá, quiero empezar en esto que el profeta Isaías habló acerca de cómo el Señor comunicaría sus mensajes al pueblo, o cómo el Señor comunicaría así sus mensajes a la iglesia, ¿verdad? En este caso, nosotros que somos la iglesia. Eh, Mientras mi computadora abre,
eh, el navegador de internet. Yo quiero que usted y yo estemos en esto. Mire usted, voy a abrir una aplicación online que se llama la Biblia. Usted, estoy seguro que está muy familiarizado con ello. Vamos a ver. Aquí, Biblia, ¿dónde está mi Biblia? Aquí está mi Biblia. Quiero buscar, lastimosamente, allí uno puede guardar infinidad de versiones de la escritura, pero eSword no es compatible con Apple, ¿verdad? No trabajan de la mejor manera, entonces eh, para poder yo buscar alguna otra versión más entendible para mí, tengo que usar el internet. Entonces vamos a Isaías capítulo 28, donde el Señor anuncia eh, en su verso 13, ¿era 13? ¿O era 11? ¿Era 11? Era 11 me parece, donde dice que en lengua de tartamudos y en lengua extraña. ¿Qué querrá decir esto de en lengua extraña, amado hermano? Porque eh, estamos tratando de establecer, o yo estoy tratando de establecer una base para poder entrar a lo que es los dones espirituales. Mira esta versión. Voy a ver si puedo hacer pequeña, pequeña el navegador. Vamos a ver, porque quiero que usted esté allí mirando lo que vamos a enseñar, ¿verdad? Aquí vamos a hacerlo chiquito. Ok, aquí vamos a ponerlo. O sea, aquí está. Traducción en lenguaje actual, porque ustedes no me hacen caso. Dios les hablará, dice, pero lo hará en un lenguaje extraño, lo hará en un idioma que no podrán entender. Ok, debido a esto, mucha gente está conversando, mucha gente ha dicho que las lenguas ya no deberían de hablar, pero yo quiero tomar este pasaje de Isaías, porque Isaías es un profeta de los llamados profetas mayores, que usted sabe, profetizó mucho acerca del Mesías, mucho acerca de su sufrimiento, de la redención, de la manera como él se iba a comunicar con su pueblo. Perdón, Mateo capítulo 13 dice que él no se comunicaría sino a base de parábolas, ¿verdad? Su manera, su vehículo de enseñanza serían las parábolas, y de esta manera poder enseñar todo lo relacionado con el reino. Isaías habla y dice, bueno, como ustedes no hacen caso, Dios les va a hablar, pero les va a hablar en un lenguaje extraño, en un idioma que no podrán entender. Entonces, puesto esto como base, quiero comenzar acerca de lo que Pablo enseña en Corintios, porque, hermanos, si alguien sabía acerca de dones, como iglesia, hablando como iglesia, era la iglesia de Corinto. Era la iglesia de Corinto. Pablo habla y desde que inicia el capítulo 13, dice, él hace la mención de dos tipos de lenguas. Por lo que puedo ver acá, están las lenguas humanas y están las lenguas angélicas. Voy a ver si puedo cambiar esto no, con mi concordancia Strong, porque quiero ver la diferencia. Mire, lenguas humanas, la palabra humanas es antropos. ¿Mm? Que viene también a ser, voy a ver si cambio el diccionario para poder trabajar con el diccionario Strong, que es el que me interesa realmente. Si hablas de lenguas humanas, dice el diccionario Strong, eh, lenguas humanas viene de antropos, y lenguas angélicas, porque Pablo hace la mención de dos tipos de lenguas. Viene a ser una lengua que es como de un mensajero, un ángel. Algunas versiones dicen que un ángel es lo mismo que un pastor. Esto me agrada. Por la razón de que es uno mensajero, ¿verdad? No por la razón de que venga uno del cielo y todo. Bueno, de hecho, venimos del cielo. Déjeme y le platico. Bueno, no es eso lo que quiero enseñar. Lo que quiero es solo que usted vea la diferencia entre las lenguas humanas, que son lenguas antropomorfas, y las lenguas angélicas, que son lenguas de un mensajero.
de parte de Dios, ya sea espiritual o ya sea un mensajero físico. Esto quiero decírselo porque eh, hay quienes dicen que las lenguas, por ejemplo, las lenguas de Hechos capítulo 2, donde el Espíritu Santo se derrama, eran lenguas de la tierra, eran idiomas. Yo estoy completamente de acuerdo con ellos, porque aquí en el verso 3, donde dice que se aparecieron lenguas, es precisamente el tipo de lenguas vamos a ver, se aparecieron lenguas, glosa también, viene de un lenguaje terrenal o una lengua terrenal. Estas lenguas eran definitivamente idiomas que vinieron que vino el Espíritu Santo a poner en la nueva iglesia. ¿Por qué eran idiomas de aquí de la tierra? Bueno, la iglesia, recuerde que la iglesia tenía un llamado muy especial. El llamado de la iglesia, el llamado de los discípulos de Jesucristo fue que tenían que ir a conversar el evangelio, tenían que ir a predicar a todas las naciones. Hermano, una pregunta. Si yo soy llamado a predicar a todas las naciones y el Señor me manda a predicar al África, ¿cómo voy a predicar? ¿Cómo me van a entender los africanos si yo solo hablo inglés y español? Porque déjenme decirles que hablo inglés. No, usted sabe que mi inglés es como el del pato Donald. Sometimes yo ni siquiera lo entiendo. Pero dejemos eso a un lado. El propósito de estas lenguas era que los no conversos, las naciones gentilicias que estaban alrededor en Jerusalén en ese tiempo, precisamente pudieran entender el mensaje de salvación. Por eso es que en Hechos capítulo 2 vemos lenguas que fueron repartidas, pero esas lenguas son idiomas, de tal manera que dice la Biblia que había de diferentes naciones, partos, medos, elamitas, bla, 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 de Frigia, de Panfilia, de Egipto, bla, 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 había cretenses, y decían ellos, ¿cómo ellos pueden, cómo nosotros podemos entender? Mire, les oímos hablar en nuestros idiomas. Ellos estaban de una manera hablando los idiomas de las gentes que los estaban escuchando. Esto es importante porque estas lenguas son muy diferentes a las lenguas que Pablo empieza a hablar en su carta a los Corintios. Entonces, quiero avanzar. Pablo dice y hace la remarcada diferencia entre lenguas humanas y lenguas angélicas. Las lenguas angélicas son las que hoy en día mucha gente dice que ya no se deberían de hablar en la iglesia. Mire usted, yo estaba hablando hace tiempo, con una persona muy hermosa, diría yo. No voy a decir quién era ni de dónde era, pero esta persona era un varón, me estaba instruyendo en doctrina, pero él me decía, Eliseo, las lenguas se acabaron. Aquí dice, mira, el amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Y si hay conocimiento, se acabará. Eso ya se acabó, me decía. Eso ya no es, eso se acabó, perdóname. ¿Cómo es que ustedes enseñan que hay lenguas? ¿Cómo es que ustedes enseñan que aún la iglesia o el Espíritu Santo recibe géneros de lenguas? Bueno, porque ahí está escrito. Entonces yo le decía, sí, vamos a continuar leyendo. Todo esto va a acabar. Pero dice cuándo va a acabar. Cuando venga lo perfecto. Y cuando venga lo perfecto se refiere precisamente a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque Él es el perfecto, ¿verdad? No voy a entrar mucho ahí. Pero ahí está hablando de cuando el Señor Jesucristo venga. Lo digo por el contexto del apóstol en su carta. Lo digo por el contexto en su capítulo. Está hablando de cuando el Señor venga, todo eso va a acabar. Definitivamente. Ya no vamos a hablar más en lenguas durante el reinado milenial, ni en el cielo. Ya no vamos a profetizar porque Él va a estar allí. Ya todo va a haber sido perfeccionado definitivamente en su segunda venida. Ahora,
Habiendo dicho esto, y teniendo en consideración de que las lenguas no acaban hasta que venga lo perfecto, quiero pasar o quiero avanzar al capítulo subsecuente, porque Pablo continúa hablando, Pablo continúa diciendo y dice, bueno, hermanos de Corinto, procuren, mire cómo empieza el capítulo 14, procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales. Ardientemente deseen todos los dones espirituales. Pero, si sobre todos ellos hay uno más bueno, más importante, y es el de profetizar. O sea, de 100 el discernimiento de espíritus, de 100 el género de lenguas, de 100 sanidad, de 100 todos los demás. Pero si pudieran desear el mejor, yo les recomiendo que deseen el profetizar. Porque el profetizar es traer el mensaje de parte de Dios a la iglesia. Ahora, y continúa el apóstol, porque el que habla en lenguas no le habla a los hombres, sino a Dios. Nadie lo entiende, sino que en su espíritu, aquí está hablando no de lenguas terrenales, no de lenguas humanas, como lo vimos en el capítulo 13, amén. No está hablando de este tipo de lenguas, está hablando de las lenguas espirituales. ¿Por qué? Porque empezó en su contexto a hablar de los dones espirituales. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino habla a Dios. Pues nadie lo entiende. Hermano, ¿usted ha escuchado hablar a alguien hablar en lenguas? Yo no les entiendo. Y quisiera tener el don de interpretación de lenguas para traer el mensaje de Dios. Pero así como Pablo, como el apóstol, como el profeta, perdóneme, como el profeta Isaías lo profetizó y dijo, en un lenguaje extraño, en un idioma que nadie podrá entender, así les va a hablar el Señor. Pablo está hablando de la misma manera y dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres porque nadie le entiende. Lo mismo que dijo el profeta Isaías, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres. Por eso es que Pablo decía, es mejor profetizar. Porque cuando tú profetizas, edificas, exhortas y consuelas. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Por eso es que Pablo decía, habla en lenguas para que tú seas edificado. Habla en lenguas para que tu espíritu hable misterios con Dios. Como lo dice en el verso 2. Pero profetiza para que la iglesia sea edificada. No está diciendo no hables en lenguas, no está diciendo solo profetiza, o no está diciendo ya no hay ninguna de las dos cosas, está diciendo las dos cosas están. Pero si tú vas a hablar en lenguas, solamente tú te vas a edificar porque nadie te va a entender. Cuando yo hablo en lenguas, amado hermano, yo siento de parte de Dios como mi espíritu empieza a hablar cosas que mi entendimiento no entiende, pero que mi espíritu definitivamente está entendiendo porque empiezo a sentir de parte de Dios muchas hermosas cosas que usted también lo ha experimentado. Y si no, en el nombre del Señor usted lo va a experimentar. Porque es la unción de la iglesia. Amén. El que profetiza habla a los hombres para edificación. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Mire lo que dice. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas. Y Pablo no está diciendo ya no hablen en lenguas. Dice, yo quisiera que todos hablaran en lenguas. ¿Para qué? Para que todos sean edificados, cada uno, ¿verdad? Personalmente, individualmente. Pero aún más que profetizan. Porque el que profetiza, dice Pablo, es superior al que habla en lenguas. ¿Mm? Mira qué tremendo. El que profetiza es superior al que habla en lenguas, hablando de rangos espirituales. ¿Sí? Pero no está impidiendo el hablar en lenguas, porque si yo hablo en lenguas, yo me edifico. Profetizar es mucho mejor. Dice, hablar en lenguas a menos que las interprete para que la iglesia reciba
edificación. Dice Pablo. Ahora bien, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, mira lo que está Pablo hablando. Si yo llego, así como no estoy burlándome, no estoy, solo quiero ilustrar esto. Si yo voy, como dijo el profeta Isaías en lengua de tartamudos, si yo voy a predicarle a usted, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Quién me va a entender? ¿De qué voy a hacer de edificación? Por eso Pablo dice, si yo vengo, hermanos, a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho seré? A menos que hable por medio de revelación o de conocimiento o de profecía o de enseñanza. Porque no me van a entender. A menos que haya un intérprete. Continúa y dice, aún las cosas inanimadas, como el arpa, al producir un sonido, si no se dan con distinción notas musicales, ¿cómo se sabrá lo que se toca? Usted que es músico. Así también vosotros, a menos de que con la boca pronuncies palabras inteligibles, se sabrá lo que decís. Pues si no, hablarás al aire. Dice aquí, hay muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Pero, pues, si yo no sé el significado de las palabras, seré para el extranjero. Y el que habla será un extranjero para mí, es decir, no nos vamos a entender. Así también vosotros, puesto que anheláis los dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por lo tanto, el que hable en lenguas, pida en oración que pueda interpretar. Esto es bien importante, hermano, porque muchos se detienen diciendo, no, Pablo dijo que si no hay intérprete, más adelante lo vamos a ver, si no hay intérprete que no se hable. Pero aquí dice, si yo hablo en lenguas, yo debo de pedirle a Dios que me permita interpretar esas lenguas. ¿Será que Dios me puede permitir interpretar esas lenguas? Definitivamente sí. Porque ahí dice, pida a Dios para que pueda Él, el que está hablando en lenguas, para que pueda Él interpretar esas propias lenguas. De ahí que yo pudiera decir esto. Hay muchos ministros de altar sin oficio, no voy a decir oficios, pero hay muchos ministros de altar que empiezan a hablar en lenguas. Pum, 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 pum. Y ellos mismos empiezan a recibir la revelación o la interpretación de las lenguas que están hablando. A mí me encantaría, hermano, que empezara un ministro de altar a hablar, o un hermano con dones que empezara a hablar en lenguas, pum, 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 y se levantara alguien más en la congregación y dijera, así dice Jehová Dios de los ejércitos. Porque alguien más estaría recibiendo la interpretación, eso sería lindo. Pero más lindo, hermano, es que yo pueda recibir la interpretación de aquello que estoy hablando. Por eso Pablo dice en el verso 13, el que habla en lenguas pide en oración para que pueda interpretarla. Y continúa, porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora. Esto es tremendo, hermano. Es la oración en el espíritu. Si yo oro en lenguas, mi espíritu está pidiendo. Está estableciendo comunicación con su Señor. Pero dice aquí, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el Espíritu. No dice que no dice que ya no lo va a hacer. Dice, ok, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a orar con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Es decir, va a utilizar las dos maneras de establecer comunicación. Con entendimiento para hacer edificación para la iglesia y con el Espíritu para hacer edificación para mí mismo. Voy a cantar en el Espíritu para que mi espíritu alabe al Señor, pero también voy a cantar con entendimiento. Es lo que dice el verso 15. De otra manera, si bendices solo en el Espíritu, ¿cómo dirá amén? Porque no te van a entender, ¿verdad? Porque tú das gracias, bien, pero el otro no es edificado. ¿Por qué no es edificado? Porque no está entendiendo el lenguaje extraño para él. Si mira acá, el lenguaje extraño para él. No así para ti. Tú estás siendo edificado, pero
otros, como no nos entienden, no están siendo edificados. Por eso Pablo dice, yo prefiero hablar 2 o 3 palabras con entendimiento para que usted me pueda entender. Pero no está diciendo, es malo o no deben de orar en el Espíritu. Aquí dice, oraré en el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Es decir, en otras palabras, permítame parafrasearlo en mi idioma o en mi manera de pensar. Voy a utilizar los dos, voy a orar en el Espíritu y voy a orar en el entendimiento. Continúo. En la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir a otros. Mira, el propósito es instruir. Prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para instruirlos. Aquí no está hablando de oración, hermano. Perdóneme. Aquí no está hablando de oración. Aquí está hablando de enseñanza. Aquí está hablando de predicación. Él está diciendo, yo no voy a predicarles hablando en lenguas. ¿Por qué? Porque es un lenguaje extraño para ustedes. No me van a entender. Nada de lo que yo hable me van a entender. Yo prefiero hablarles con mi entendimiento para que ustedes, para que reciban esa instrucción. ¿Mm? Para que puedan entender. Porque dice, en la ley está escrito, por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo, y ni aún así me escucharán. Esto es esto. Hermano, esto es esto. Así que, continúa, las lenguas son una señal para los que creen. Las lenguas son para los que ya somos salvos. Las lenguas son para los que ya tenemos a Cristo en el corazón. Las lenguas son para los hijos. Los dones son para los hijos. Hermano, los dones son para los hijos. Si usted es hijo, pida los dones. Si usted no habla en lenguas, pida al Señor hablar en lenguas. Si usted habla en lenguas y no ha recibido la interpretación, pida al Señor recibir la interpretación. ¿Cómo yo empiezo a hablar en lenguas? Pum, pum. Y de repente viene la inspiración a mi espíritu. Y empiezo a hablar, empiezo a profetizar. Empiezo a hablar en el espíritu a personas que yo no conozco sus corazones, pero que el espíritu sí lo conoce y está a través de mis labios o de los labios del que está hablando en lenguas, trayendo profecía o trayendo palabra de ciencia o trayendo palabra de revelación. Dice Pablo, las lenguas son para los creyentes, pero la profecía es para los incrédulos. Por lo tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas, van a estar bien, porque ellos se están edificando. Pero va a entrar alguien que no entiende ese don y que van a decir, están locos. ¿Por qué? Porque no está entendiendo absolutamente nada. Ahora, Pablo dice, pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, va a ser convencido. No está diciendo que no se haga una cosa para que se pueda hacer la otra. Está diciendo, en la iglesia vamos a procurar predicar, vamos a procurar orar, vamos a predicar, cantar en un lenguaje común para que todos en la congregación seamos edificados. Pero si alguno empieza a hablar en lenguas, espere que haya un intérprete. Pero si alguno empieza a hablar en lenguas, pídale a Dios que tenga él mismo la interpretación de esas lenguas. Para que a través de la interpretación de esas lenguas la iglesia vaya o pueda ser edificada. Porque si solo hablo en lenguas y no empiezo a interpretar, la iglesia queda sin edificación. Yo me edifiqué. Pero Pablo dice, vamos a hacer algo. Que los cultos no sean solo de hablar en lenguas. Que los cantos no sean solo de hablar, no sean solo cantos espirituales. Sino que en la congregación como hay con don y sin don, como hay crédulos e incrédulos, como hay creyentes e no creyentes, vamos a hacer algo, vamos a cantar, vamos a orar y vamos a predicar con entendimiento. Continúo. Mire usted, ¿qué hay cuando nos reunimos?
Debe de haber, cuando nos reunimos, debe de haber salmos, debe de haber enseñanza. Hay salmos en la iglesia, amén. Hay enseñanza, amén. Hay revelación, amén. Hay lenguas, amén. Claro que hay lenguas. Hay interpretación, amén. Hay interpretación. Y dice que todo se haga para edificación. Mire que no quitó las lenguas acá, las volvió a poner. Si van a hablar en lenguas en la iglesia, que sea para edificación. Es decir, pidámosle al Señor, ya sea que a través de otro vaso revele o interprete, o a través del mismo vaso interprete las lenguas. Ahora, si alguno habla en lenguas, que hablen dos o más, a lo más tres. Es decir, para que el culto sea de edificación, un culto, digamos nosotros somos como 15 personas, 12, 15 personas. Pablo lo que está diciendo es esto. De los 12 o 15, no se me vayan a poner todos a hablar en lenguas, por favor. Porque va a haber alguien que no habla en lenguas, va a haber alguien que no es crédulo en ese don, que no va a creer en ese don, va a entrar un inconverso, va a decir, estos están locos, yo no les entiendo nada. Por eso, si alguno va a hablar en lenguas, dentro de la congregación que sean 2 o 3 a lo máximo, y que haya intérprete. ¿Para qué? Es decir, si yo empiezo, usted sabe el don que Dios le haya dado, el género que Dios le haya dado, busque usted mismo interpretar para que sea edificación. Otra persona empieza a hablar en lenguas en voz alta, busque interpretar. Amén. Para que los que no están entendiendo puedan entender el mensaje que Dios está enviando a través de ese lenguaje extraño, dice el profeta Isaías. Amén. Entonces, dice, si alguno habla en lenguas, que hablen dos o a lo más tres, por turno, que no lo hagan todos en desorden, y que uno interprete, dice. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí, es decir, que ore en lenguas, pero que ore en silencio. Ahora, si yo sé que tengo de parte de Dios el don de la interpretación de lenguas, hermano, yo me voy a levantar confiado a hablar en lenguas. Cuando el Espíritu me lo ponga. No todo el tiempo, cuando el Espíritu me lo ponga. Empiezo a hablar en lenguas, sé que va a fluir la interpretación. ¿Por qué? Porque el Señor me ha dado ese don. Si usted está pensando que no tiene el don de la interpretación, pero sabe que alguien lo tiene, hable en lenguas confiado. Hablen, levante su voz. Pum, 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 pum. Alguien va a recibir la interpretación y va a hablar en el nombre del Señor. Ahora, si usted considera que usted no tiene la interpretación para esas lenguas y usted considera que no hay nadie en la iglesia que pueda interpretar, entonces ore para sí. Ore en silencio. Amén. Dice, y que 2 o 3 profetas hablen y que los demás juzguen. Es decir, que los demás, porque la profecía tiene que ser juzgada, no el vaso. La profecía tiene que ser juzgada, tiene que ser pasada por el filtro de la palabra. No sea que yo vaya a empezar a hablar en lengua, bla, 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 pum, 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 pum. Y de repente empiece a profetizar por esa lengua, así diga, así dice el Señor, todo aquel que me traiga $1000 al altar, yo lo voy a bendecir. Hermano, los demás profetas tienen que juzgar, eso es de Dios, eso está en la Biblia, eso pasa por lo que la palabra del Señor enseña. Porque el Espíritu Santo que está hablando a través del vaso jamás va a ir en contra de lo que él mismo escribió en la Escritura. Un ejemplo. La Biblia enseña que no tengamos ídolos, ¿verdad? Que no debemos de adorar imágenes ni a personas. No postrarnos ante nadie. Y yo empiezo a hablar en lengua. Plum, 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 plum. Y empiezo a profetizar. Pa, 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 pa. Así dice el Señor, pueblo mío. Iglesia Cristiana Monte de Sión. Que cada uno venga y ya no vamos a orar en el nombre del Padre, sino ya no vamos a orar en el nombre de Jesús, sino que dice el Señor que hoy vamos a orar en el nombre de su pastor, porque su pastor es un enviado de Dios y su pastor es el que está delante de la presencia. Hermano, los demás profetas juzguen esa profecía.
Los demás profetas que juzguen esa profecía y que digan, cálmese, eso no es de Dios. Eso puede ser un espíritu de error, hablando a través de alguien que, como Balaam, tiene el espíritu o tiene el don, pero a razón de la falta de santificación y de doctrina, está hablando cosas que no debe de hablar. Entonces debe de pasarse por un filtro la profecía. Si otro está sentado y le he revelado algo, el primero que calle. Porque todos pueden profetizar uno por uno. ¿Para qué? Para que todos aprendan y sean exhortados. El espíritu del profeta o los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Es decir, yo soy profeta. Un ejemplo. Tengo el don de la profecía. Tengo el don de la interpretación. Estamos hablando de orden en Corinto. Si se acabaron los turnos de profecía, yo no me voy a parar a media predicación a decir, pastor, deme un minuto, deje de predicar. Así dice el Señor. No, el espíritu del profeta se sujeta y dice, ok, el Señor me está dando esta revelación. El espíritu del profeta se sujeta a mí, por lo tanto, voy a hablar hasta que se termine el culto. O voy a hablar hasta que tenga la oportunidad. Porque, hermano, Dios es un Dios de orden. Amén. Dios es un Dios, no es de desorden. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo, el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. ¿Por qué? Porque tiene que haber turnos. Si ya es el turno del pastor para predicar, nadie profetiza, excepto el que está predicando. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Eso es lo que está enseñando Pablo. Porque Dios no es un Dios de confusión. ¿eh? Dios es un Dios de paz. Las mujeres guarden silencio, porque no les es permitido hablar. Dice aquí. No me voy a meter ahí, hermano. No me voy a meter ahí. Porque algunos dicen que las mujeres no deben predicar, que las mujeres bla, bla, bla. Pero la Biblia enseña el trabajo de las mujeres en la congregación. Y el trabajo de las mujeres en la congregación incluye la predicación. Pero no me voy a meter ahí porque estoy hablando de las lenguas. Si alguien quiere aprender, que pregunte a sus maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios salió de vosotros o solo a vosotros ha llegado? Si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es mandamiento del Señor. Pero si alguno no reconoce esto, él no es reconocido. ¿Quién? El Señor. Es decir, el profeta que no reconoce esto que está aquí escrito, no ha reconocido al Señor aún. Mire usted. Por tanto, esto es donde yo quería llegar. Por tanto, hermanos míos, anhelad el profetizar y no prohíbas hablar en lenguas, pero se haga todo decentemente y con orden. Amados, termino. Ya sé que me excedí probablemente en el tiempo, pero esta es una de las doctrinas apasionantes para mí, porque yo creo definitivamente que toda la iglesia, todos, por lo que el Señor quiere para nosotros, todos deberíamos de hablar en lengua. Todos. Yo creo que desde el pastor hasta el creyente que llegó nuevo, debería de buscar, debería de anhelar, debería de desear los dones espirituales. Y uno de los dones espirituales es hablar en lenguas. Si yo tengo el don de hablar en lenguas, amado hermano, mi espíritu habla misterios con Dios, mi espíritu se edifica. Hay menos chance de que haya destrucción en mi vida. ¿Por qué? Porque mi espíritu empieza a conectarse con el espíritu de Dios, bendito sea su nombre, y yo puedo hablar en espíritu con mi Creador, con mi Dios amado, con mi Señor, bendito sea por siempre. Pero si yo no hablo en lenguas, no voy a poder tener esta comunicación directa. No voy a poder. No va a ser edificado mi espíritu aún, mi alma se está edificando a través del entendimiento, pero mi espíritu aún no está edificado. Por eso, amados, urjámonos. Usted que predica, yo que predico, urjámonos a hablar en lenguas. Y una vez que usted hable en lengua, hay varios que ya hablan en lenguas, mas no las quieren hablar por miedo, por temor, por vergüenza. Hermano, los dos. Mire, hermano, ay, santísimo. Habrá algo de qué avergonzarse. Habrá
pena demostrar lo que Dios nos ha dado, no, hermano. Dios me dio lenguas, yo hablo en lenguas, decentemente y con orden. Yo pido al Señor que me dé la interpretación y pido que se la dé a usted si no me la quiere dar a mí. Pero todo el predicador, todos los que predicamos la palabra, deberíamos de hablar en lengua para ser edificados nosotros y para que a través de la interpretación podamos edificar a la iglesia. Es apasionante, es apasionante. Tengo que parar. Yo sé que usted va a continuar con esto. Somos una iglesia que cree en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está hoy activo en medio de nosotros. El Espíritu Santo aún está hablando, el Espíritu Santo aún está enseñando, el Espíritu Santo aún está sanando, el Espíritu Santo aún está liberando, el Espíritu Santo está preparándonos a todos los que somos hijos de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo aún está dando dones. Iglesia amada, hermano, ministro del altar, anhele ardientemente los dones. Anhele hablar en lenguas. Anhele profetizar. Pero si usted no habla en lenguas, amado, anhele hacerlo. Ayune, ore, vigilie o vigile, como se diga. Pero anhele hacerlo en el nombre del Señor. Bueno, hoy es sábado, es día de culto, son las X horas del día. Pero yo creo que este estudio ha sido de mucha bendición para usted. Que Dios me lo bendiga, que Dios le guarde. Amén.